de Be Health. Hoy les saluda Rosemary Cernadas para hablar acerca del lupus, una condición que afecta al menos a 5 millones de personas en el mundo. Y pues para ello y saber un poquito más sobre esta condición en Puerto Rico, invitamos a la doctora Vanessa Rodríguez, una reconocida reumatóloga de la isla. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Doctora, para iniciar quisiera preguntarle qué es el lupus y cómo afecta a las personas que lo padecen. Pues el lupus es una enfermedad autoinmune crónica. Autoinmune quiere decir que el cuerpo forma anticuerpos en contra de los órganos de uno mismo. El cuerpo humano, ¿verdad?, se defiende de las bacterias y de los virus creando anticuerpos, pero en este caso está creando anticuerpos en contra de las proteínas del cuerpo. Y dependiendo de qué órgano inflame, van a ser los síntomas del lupus. La mayoría de los pacientes se le inflaman mayormente la piel y las articulaciones, pero hay muchos que tienen también afectación del riñón, del pulmón, del corazón y del cerebro. Todos los pacientes no se le van a afectar todos esos órganos y todos los pacientes se manifiestan distintos. Ok, digamos que doctora, esta afección que usted manifiesta que se va a mostrar en varios órganos, entonces los síntomas también van muy relacionados en cuáles son los órganos a los que afecta. Sí, es correcto. Ok, digamos que puede haber una generalidad quizá de cuáles son unos signos principales o unos síntomas que por lo general los pacientes presentan. La mayoría de los pacientes se le va a afectar la piel y las articulaciones y muchas veces son los primeros síntomas también. En la piel va a haber enrojecimiento y rashes, sobre todo se forma un enrojecimiento en la cara que le llaman la mariposa, por eso a ver el síntoma. Tú vas a ver el Lupus Foundation, que es una mariposita, y también ronchas a través del cuerpo, mayormente en las áreas expuestas al sol, cara, pecho y brazos. Ok, Y o sea, también en la artritis, que se hinchan la coyuntura de las manos, muñecas y rodillas mayormente, pero puede ser cualquier articulación del cuerpo. Y por eso al principio se puede confundir con otra condición autoinmune que se llama artritis reumatoidea. Al principio se parecen muchísimo, pero entonces la artritis reumatoidea ataca principalmente las articulaciones, mientras que el lupus pues es sistémica con órganos de que la piel, el cerebro, el riñón, el corazón y el pulmón. ok, gracias, doctora. Doctora, en el caso de Puerto Rico, ¿qué sabemos? ¿En qué medida afecta el En lupus a la caso, población puertorriqueña? sí, en caso de Puerto Rico, ha habido varios estudios aquí hechos en Puerto Rico y se ha visto que la prevalencia es bastante alta, es de 150 a 100.000, que es de las más altas reportadas, ¿verdad? Porque las otras que son bien altas son las de Barbados y Brasil, que son aproximadamente como 80 a 90 pacientes por 100.000. Se sabe, ¿verdad?, que el Caribe tiene en general pues una prevalencia más alta y se cree que es por la luz ultravioleta. Los rayos del sol nos dan mucho más fuerte y por muchos más meses que las personas que viven en Norteamérica o Suramérica. Wow, interesantísimo esto. Doctora, adicional a esto también puede estar el factor genético, me Sí, imagino el genético es también. bien importante, o sea, una enfermedad que se cree que la genética aporta como un 50% de que el paciente desarrolle lupus y los otros factores que se llaman ambientales, ¿verdad? Que el ser mujer, las hormonas, la luz ultravioleta, virus que pueden a veces estar asociados con que se precipite esta condición, aportan el otro 50%. O Okay. sea que Doctora, ¿y los hábitos, la alimentación también la intervienen? alimentación no aporta que se desarrolle el lupus, pero sí el fumar, el cigarrillo. Eso ¿verdad? Puede hacer que el paciente tenga más incidencia que los que no fuman. Ok, doctora. Y digamos que actualmente, entiendo que al ser una enfermedad crónica, pues es una enfermedad que no tiene cura, sin embargo, sí existen tratamientos para controlar la condición. ¿Cuáles son las opciones actualmente en la isla? Sí, hay varias opciones. El paciente no tiene cura, pero sí tiene
Tratamiento que a veces lleva al paciente a una remisión, quiere decir que el paciente no tenga síntomas. A veces se le pueden quitar los medicamentos, pero la mayoría siempre se queda en algún medicamento de mantenimiento. Se utiliza mucho la hidroxicloroquina, que es el Plaquenil, porque ese medicamento es bien efectivo para dolores de las articulaciones, el cansancio, la afectación de piel, y se ha visto que los que usan Plaquenil tienen menos recurrencias o exacerbación de esta enfermedad, porque esta enfermedad ondula. O sea, el paciente puede estar activo, después se desactiva, se puede ir en remisión, está como dormido y vuelve y tiene pues otro brote o actividad. O sea, no es una enfermedad lineal, sino ondulante. Y Ok. entonces, si el paciente tiene una enfermedad bien leve, pues se puede controlar con la hidroxicloroquina. Cada vez que tiene un brote, pues usualmente se añaden los esteroides, ¿verdad? Prednisona, Medrol, que es un antiinflamatorio bien potente. Mayormente lo tratamos de dejar para esos brotes o flares, pero lo tratamos de quitar después que el paciente está estable y controlado, porque tiene muchos efectos secundarios. Para mantener al paciente, además de hidroxicloroquina, usamos unos inmunosupresores que son unas drogas más fuertes y más específicas, como el micofenonato mofetil o la azatioprina. Y muchas veces el paciente se queda de por vida en estos medicamentos, usualmente siempre en hidroxicloroquina y en azatioprina o micofenonato, la dosis mínima que el paciente pues necesite para mantener esa remisión, para que esté la enfermedad dormida y los marcadores de enfermedad, que son unos anticuerpos que usamos y unas pruebas de laboratorio, las tengan normal. Entiendo, doctor, entonces que también el tratamiento va a variar mucho en cómo reacciona el paciente a determinado medicamento, quizá también la levedad de la condición Sí, y a los órganos que afectó, ¿es correcto? es correcto. Y si con esos medicamentos no se controlan, pues todavía hay otros medicamentos como una quimioterapia, que es la ciclofosfamida, o medicamentos monoclonales que se usan mucho para el cáncer, como rituximab. Ok, doctora, bueno, y ahorita que usted menciona todo, pues estas opciones de tratamiento que pueden ir como más personalizadas, ¿sí? Como enfocadas a lo que usted comenta del paciente, de las necesidades. En Puerto Rico, ¿cuáles son las principales barreras que pueden enfrentar los pacientes pues, para acceder a este tipo de tratamientos? Bueno, el paciente en Puerto Rico, la barrera que tiene muchas veces es que no se diagnostica, ¿verdad? Que no llega a tiempo al reumatólogo porque pues no somos tantos reumatólogos y a veces las citas están lejos. Después que el paciente se diagnostica, sí está disponible el medicamento tanto en planes privados como en reforma. O sea que el paciente tiene bastante accesibilidad después que está bajo un tratamiento con un médico de recibir estos tratamientos. Por ejemplo, yo estoy en una clínica en el recinto de ciencias médicas que muchos de los pacientes lo que tienen es el seguro de reforma de salud del gobierno y siempre se reciben todos los tratamientos que necesiten. O sea, lo que el paciente necesite, el plan siempre se lo da. A veces hay que hacer cartas, mandar artículos, justificación, pero Pero se todos los logra. pacientes nunca hemos tenido un paciente que no se dé el tratamiento por un plan. O sea que la principal barrera, según entiendo, es en el diagnóstico, tanto por la carencia de reumatólogos, pero también en la parte del paciente de identificar tempranamente los síntomas. Sí, porque como al principio hay pacientes que lo que tienen son síntomas constitucionales, como dolor muscular, cansancio, debilidad, a veces un poquito de fiebre, pues a veces se tarda el paciente en lo que se da cuenta que es lo que tiene, quizás va a un generalista o a un médico de familia y en lo que le hacen las pruebas, pues se estima que usualmente los pacientes se diagnostican de 3 meses a 12 meses después que empiezan con los síntomas. ¿No? Y los síntomas no necesariamente inician una vez se tiene la condición, ¿o sí? Sí, inician cuando la persona tiene la condición. Lo que pasa es que van a ser bien diferentes de un paciente a otro. Ok. Algunos inician con el cansancio, dolores en las coyunturas, pero hay pacientes que pueden iniciar, vemos
En el centro cardiovascular, pacientes que llegan con dolor de pecho, tienen un líquido en el corazón, que es pericarditis, y es por lupus. Y pueden comenzar pues, por esa inflamación del corazón. Otros empiezan a toser, tienen falta de aire, se le hace placa y tienen un poquitito de líquido en el pulmón, que es pleuritis, y comienzan por ese síntoma. O sea que todo el mundo no comienza por articulaciones y piel, aunque la mayoría sí, pero no todos, 100%. Doctora Rodríguez, se me pasaba por alto también la parte del diagnóstico. ¿Cómo se sabe que efectivamente se trata de lupus? Pues el diagnóstico lo hacemos con una serie de síntomas y de laboratorio, que juntos, pues lo que se llaman son los criterios de diagnóstico para lupus. Y si el paciente suma, ¿verdad? Pues esos síntomas con laboratorio, pues podemos hacer el diagnóstico. Pero si viene un paciente, por ejemplo, que tiene la mariposa, que tiene hinchazón en las coyunturas y tiene el ANA positivo, aunque no sumen los criterios para decir 100% que tiene lupus, ya sabemos que lo más probable es eso y lo observamos y a veces hasta le comenzamos un medicamento como Plaquenil que no tiene casi efecto secundario. Doctora, para finalizar, usted como reumatóloga, ¿cuáles serían las recomendaciones que le daría a las personas que viven con lupus o incluso a las personas que tienen familiares que lo padecen? Pues primeramente que traten de siempre seguirse, ¿verdad? Sea con un reumatólogo, con un médico internista, que no pierdan la cita, que traten de tomarse sus medicamentos y si no les caen bien, pues hablen con el médico porque hay opciones para cambiárselo, ¿verdad? Esa comunicación debe ser bien estrecha. El paciente de lupus también se empeora con el sol y tenemos que estos pacientes pues no deben exponerse al sol por horas prolongadas, deben usar sombreros si van a ir a un sitio que hay sol, deben usar manga larga, yo los mando a usar manga larga hasta para guiar y entonces cuando lleguen al sitio pues se quiten esa blusa, protector solar, ¿verdad? Que a veces pues no nos gusta usar protector solar porque es grasosito, pero busquen uno pues que le agrade y se lo pongan todos los días, cara, pecho y brazo. El paciente también se ha visto que a veces se exacerba, ¿verdad? Tiene el brote de lupus cuando tiene mucho estrés. El estrés es un factor, ¿verdad? Precipitante y queremos que entonces ese paciente pues, haga ejercicio, duerma 6 a 8 horas, tenga una alimentación, pues haga sus 3 comidas. A veces tenemos pacientes, sobre todo jóvenes, que comen solamente una vez al día o no duermen bien y que tomen, ¿verdad? Vitamina D, que es importante para los músculos y se ha visto también que mejora, ¿verdad? La actividad de la enfermedad como tal. Gracias, doctora, por estas recomendaciones, porque evidentemente no se trata solamente de el tratamiento farmacológico, sino que también el estilo de vida y los cuidados personales desde el hogar también tienen un rol esencial. Muchísimas gracias, doctora, Sí, por compartir su conocimiento. Cuéntame. sí, y lo otro es que a veces el paciente necesita un tratamiento de varios médicos, ¿verdad? Está el dermatólogo también para la piel, el nefrólogo para el riñón, cardiólogo para el corazón, que no solamente, aunque nosotros somos los médicos primarios de lupus, pero necesitamos y usamos el apoyo de otros médicos para ayudarnos a esta condición porque es muy compleja. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por compartir todos estos conocimientos, estas recomendaciones para los pacientes con lupus. A todas las personas que han estado sintonizándonos, hasta la próxima. Muchas gracias, un placer, bye. Gracias, doctora. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.